Ya, muy buenos días, muchachos, señoritas. Eh, la clase del día de hoy corresponde al trabajo de los electrodos, algo que se viene trabajando hace varias clases de soldadura, pero ahora vamos a ahondar un poco más en el tema. Recordar, siempre es importante saber hacia dónde vamos y lo que estamos buscando, ¿cierto? El aprendizaje que estamos tratando de lograr es unir y reparar piezas o conjuntos mecánicos utilizando la soldadura con arco eléctrico, swap en posición plana, horizontal y vertical, considerando las especificaciones técnicas del fabricante o planos de soldadura, respetando para ello la normativa de higiene y de seguridad industrial y medioambiental. El objetivo de la clase el día de hoy es clasificar los tipos de electrodos revestidos según el material base a unir, a través de un texto guía utilizando especificaciones técnicas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Clasificar. Las instrucciones, idem a todas las anteriores, hay que leer el texto guía, todo está acá, no hay que ver ningún video, solamente abocarse a lo que es el texto que yo les voy a entregar. Hay que desarrollar esta guía, si no la puedes imprimir, obsérvala solamente desde el celular y la desarrolla en el cuaderno. Aclare todas sus dudas al final de la clase del día de hoy y posteriormente, si es que lo puede hacer, me la envía al correo docente.danielcastillo@gmail.com. ¿Ah? Si no la pueden descargar y mandar solamente una fotografía, basta. La idea es poder retroalimentarlos. Por eso que es importante esa pequeña evidencia. Si no lo pueden hacer, lo dejan en su cuaderno y cuando volvamos, revisaremos cómo les fue. Los que puedan enviarla, no olviden la formalidad que tiene el envío. Va el nombre y el apellido del alumno. Luego va la soldadura, actividad número 5 y el curso, tal como está acá. Miren, Juan Pérez, soldadura, actividad número 5, tercero E. ¿Ya? La idea es que ojalá durante la semana la enviaran. En todo caso, la próxima semana nos volvemos a juntar para aclarar dudas acerca de esta guía. Si es que alguien no la puede hacer esta semana, la termina la próxima. Pero lo importante es que la hagan para que entiendan el concepto sobre todo de electrodo y la cantidad de tipos que hay. Hoy les tengo varios tipos ahí para que los vean y se enteren cuál se usa para qué pieza. Partamos entonces. Importante, todo lo que se está hablando de soldadura es extraído o sacado, ¿cierto?, del manual de sistemas y materiales de soldadura Indura. Indura es una empresa chilena que trabaja bajo los estándares eh, europeos y americanos en base a lo que es la soldadura. Y de este manual hemos sacado todo lo que se conversa acá. Veamos, los revestimientos. El revestimiento del electrodo es el que recubre a la varilla de acero. Si esta es mi varilla de acero, todo lo que está por fuera, todo ese color que yo veo plomizo en algún momento, es el revestimiento. Y ese revestimiento está hecho con una serie y variados tipos de materiales, metales y cosas que entregan ciertas propiedades. Recordemos las funciones que tiene ese revestimiento o recubrimiento de la varilla. La primera función que tiene es una función eléctrica, porque ese recubrimiento dice mejora el cebado del arco. El cebado del arco es cuando yo parto haciendo arco y acerco mi varilla a la pieza y esta hace y empieza a soldar. Si ese revestimiento fuera de mala calidad o no lo tuviera, la varilla lisillanamente se va a pegar, va a hacer y se pega. Y no hace el chasquido, ¿cierto? O el chirrido que hace el arco normal. Tiende a pegarse. Esa es la primera función importante. ¿Y qué es lo que provoca esto? El revestimiento. Silicatos, carbonatos y óxido de fierro que favorecen toda esta acción que antes yo mencioné. Cuando se realiza el arco, o el inicio de arco, este mismo revestimiento me permite que mi arco sea estable en el tiempo. Yo parto, eso es estabilidad. No voy
que se pega. No voy haciendo un chirrido y se pega, chirrido y se pega. Eso me permite el revestimiento de la parte eléctrica. Me garantiza el cebado del arco y la estabilidad del arco en el tiempo. En cuanto a la función física de este revestimiento, también lo hemos conversado esta cuestión. Básicamente, el revestimiento de la parte física va a generar un gas que protege. Va a proteger el sector donde se realiza la soldadura. Lo va a aislar del oxígeno. Ese gas permite que el electrodo se aísle y el proceso de soldadura que se genera a 3500 grados Celsius se genere sanamente y el óxido no ingrese a él. Porque si no existiera esta atmósfera, yo soldaría y el oxígeno me va a oxidar automáticamente la soldadura y eso hace que la soldadura tienda a ser frágil, de mala calidad, se quiebre y nunca va a cumplir su función original. La versatilidad en el proceso también. La función física del revestimiento me va a permitir soldar en diferentes posiciones. Yo puedo soldar en una posición plano horizontal, vertical o sobre cabeza. Y eso también lo va a garantizar el electrodo y luego lo vamos a ver en las tablas que tengo más abajo. Concentración del arco. Eso habla, ¿cierto?, de concentrar la energía en el punto donde se está provocando el arco y no en otro lugar. Ya hemos hablado de la función eléctrica y la función física. Vamos a la última. Función metalúrgica. La función metalúrgica mejora las características mecánicas. ¿Mm? ¿Cuáles son las características mecánicas de la soldadura? La resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión, lo que hemos hablado siempre, ¿cierto? Y también reduce la velocidad de enfriamiento, permite que la soldadura se enfríe en un tiempo adecuado y no bruscamente. Eso también hace que la calidad de la unión sea bastante buena. Impide los choques térmicos que se llaman bruscos. Bueno, los tipos de revestimiento. ¿Cuántos tipos de revestimiento hay? Yo aquí destaqué dos. Hay otros que son básico y ácido. Ácido, perdón. Pero los más importantes y los que más se utilizan son el revestimiento celulósico, que es un revestimiento que posee celulosa integrada en su interior, magnesio y silicio, para proteger todo este sector de la soldadura. Y el otro es el revestimiento rutilo, que se llama. Ese posee dióxido de titanio, que ofrece una estabilidad y garantiza una óptima estabilidad del arco, y eleva la fluidez del baño, traduce en un buen aspecto al final del cordón, etcétera, etcétera. Esto lo tienen que leer para entenderlo bien, cuál es la diferencia de los dos. Pero la diferencia grande es la cantidad o tipos de materiales que se van a utilizar. Eso es lo que hace la diferencia. Y cada revestimiento se usa para ciertos trabajos. No es que yo utilice siempre un revestimiento del tipo rutilo para soldar cualquier cosa, no. Va enfocado a cierto tipo de material. Recuerden que la elección de un electrodo principalmente se basa en el tipo de material a soldar. Por lo tanto, si yo voy a soldar un acero inoxidable, requiero un recubrimiento especial. Si voy a soldar un fierro fundido, requiero de un revestimiento especial. Si es un acero al carbono, también mi revestimiento va a ser especial, distinto. No puede ser el mismo. Entonces, dicho lo anterior, recordar un poco lo que son las características de un electrodo. La E va a significar electrodo, ¿cierto? Eso es según la norma, nosotros habíamos conversado que significa electrodo. Los dos primeros números que aparecen en el electrodo marcado, me indican la resistencia mínima a la tracción en la soldadura. Y está dada en libras por pulgada, es decir, ¿cuánto es lo que soporta la soldadura estirada? Yo empujo hacia allá y esta hacia acá, ¿cierto? Lo tracciono, lo tiro así. ¿Cuánto es lo que resiste? En este caso, esa soldadura 7016 resiste
70 libras por pulgada cuadrada. 70 libras por pulgada cuadrada. El siguiente número, o tercer número, me va a indicar la posición en la que voy a soldar. Siendo el 1, toda posición. Es decir, un electrodo que tenga un 1 en la tercera cifra me indica que puedo soldar en posición plana horizontal, vertical y sobre cabeza. Si fuera un 2, acá solamente está diseñado para plana y horizontal. Si fuera un 3, me está indicando que ese electrodo es solamente para una posición vertical. Y si fuera un 4, es para toda posición, pero idealmente para una vertical descendente, es decir, vertical que va descendiendo. ¿Mm? Ahí están los 4 tipos de posiciones que puede tener el electrodo. Y el último número, tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tipo de recubrimiento o revestimiento. Tipo de recubrimiento o revestimiento, es lo mismo, ese. Ese número me va a indicar eso y además el tipo de corriente a usar. Todas estas cosas son las que yo debo considerar a la hora de elegir uno de mis electrodos. Y aquí tengo una tabla que saqué del manual de Indura, en donde indica, por ejemplo, que un electrodo 6010 tiene un tipo de revestimiento celulósico sódico. Posición a soldar, dice, vertical sobre cabeza horizontal. Plana, vertical, sobre cabeza, horizontal. Ahí están las posiciones, las mismas que están ahí. Es lo mismo que decir 1, 2, 3 y 4. ¿Eh? El tipo de corriente que se va a utilizar y la polaridad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la polaridad? Polaridad directa e inversa. Ahí está todo. Veamos otro electrodo, un 7018. El recubrimiento es de potásico, dice. Recubrimiento potásico. Posiciones todas. Acá hay uno que es solamente horizontal, miren. El 6020. Solamente posición horizontal. ¿Mm? Aquí está la nomenclatura. HP significa hierro en polvo. BH, ahí está BH, bajo nitrógeno. CC, corriente continua. Por acá están las corrientes. CC, corriente continua, ¿ven? Sea corriente alterna. La que tenemos en la casa, donde enchufamos nuestro televisor, nuestro celular para cargar, es corriente alterna. Ojo con eso. AP, ambas polaridades. EP, electrodo positivo, EN, electrodo negativo. SC sobre cabeza, P plana, B vertical, horizontal. Eso para que entiendan la tabla que está arriba. Y por último, les hice una clasificación especial para lo que son los tipos de acero. Siempre es importante, y lo vuelvo a repetir, saber que para soldar debo elegir el mejor electrodo dependiendo del tipo de acero o de material que deseo soldar. Aquí está, por ejemplo, el acero al carbono, un acero simple. Acá tenemos los AE 1010, los 1020, los 1045, aceros al carbono. Y acá están los electrodos que nos permiten soldar ese tipo de acero. Tenemos el E6010, el 11, el 12, el 13, el 14, el 7018 y el 7024. Todo esto es para ese tipo de acero. Si yo eligiera, por ejemplo, un electrodo de los que está aquí para soldar esto, no va a funcionar. Va a ser pérdida de tiempo y de dinero, porque estos electrodos son caros. ¿Mm? Un acero de baja aleación requiere un electrodo 7010A1, 7018A1, 7018G. Ahí está todo. Todo este set de electrodos que están dados según la norma AWS es para aceros de baja aleación. Si quiero soldar un acero inoxidable, requiero electrodos E308 y 309, 10, 12, 16, L16. También está el 345, el 410 y el 2209 según la norma AWS. Todos ellos son específicamente creados para acero inoxidable. ¿Qué es lo que va a variar acá? El tipo de recubrimiento, la posición en la que va a soldar.
y el tipo de corriente a usar por la máquina. Todos esos son parámetros que usted tiene que considerar a la hora de elegir. Pero si quiere soldar inoxidable, tiene que pensar en este tipo de electrodo. Si yo estoy pensando para soldar inoxidable usar un acero E6010, estoy totalmente mal. ¿Va a unir? Sí, posiblemente sí, pero no lo va a unir correctamente. Al primer momento que se le aplique fuerza, esta cuestión se va a romper o se va a dañar. Níquel, fíjense, níquel y sus aleaciones. Cuando yo requiera soldar una pieza que sea rica en níquel y otras aleaciones, debo pensar en estos dos tipos de electrodos. Si quiero soldar hierro fundido, tengo el E-níquel Cl, el níquel fierro y el EST. Les puse acá una equivalencia indura, porque estos son de acuerdo a la norma SWA y la equivalencia a la norma indura es un indura 77, me sirve para hierro fundido. Lo mismo acá, si quiero soldar cobre o alguna aleación de cobre, requiero un EQ-SN y le puse la equivalencia en un electrodo indura. El indura 70 es para cobre. ¿Se fijaron? Y así, estas cosas son importantes saberlas, no es llegar y soldar. Yo debo saber, la gente que se dedica a soldar, por ejemplo, en RPC, que es la refinería de petróleo Concón, tenemos varios alumnos que sueldan este tipo de cañerías por donde transita mucho petróleo a alta presión. Ellos sueldan de acuerdo a todas estas especificaciones. Por eso es importante saber no solamente saber cómo hacer un arco, si hacer un arco no es difícil, hacer un pinchazo es facilísimo. Lo importante es saber qué es lo que voy a soldar, cómo lo voy a hacer y la pregunta más importante, ¿con qué lo voy a hacer? Y en ese con qué lo voy a hacer, yo tengo que tener una visión muy completa acerca del tipo de electrodo, el tipo de recubrimiento, el tipo de corriente que voy a usar, la posición en que voy a soldar. Todo eso involucra un buen soldador. Por eso que hay que saber harta teoría en esto, no llegar y soldar. Entonces, en virtud de lo anterior, de toda esta guía que acabamos de hablar y analizar, yo les tengo la siguiente actividad. Lo primero, dice, lea cuidadosamente el texto anterior y contesta las siguientes preguntas. Explique cuáles son las funciones principales del revestimiento del electrodo. Esta pregunta ya la hice en una guía anterior, pero sigo redundando en ella porque es sumamente importante. ¿Aparece en el texto? Sí, está en el texto. B. Explique cuál es la función principal del revestimiento celulósico. Ojo, también está acá, está un poquito más arriba. Y explicar cuál es la función principal del revestimiento rutilo, del tipo rutilo. También aparece más arriba, hay que leerlo, comprenderlo y colocar lo más importante. No escriban textualmente, a mí me interesa que lean y lo que ustedes entendieron lo plasman acá en su respuesta. Por último y para terminar, les puse varios electrodos. Yo esta actividad la hago en el colegio y la hago físicamente. Les traigo un set de electrodos para que ustedes clasifiquen. Como no estamos en el colegio, lo que hice fue sacarle fotografía a cada electrodo en su extremo para que ustedes vean sus siglas, ¿ven? Y los colores reales que tienen. Acá hay un E9018, acá hay un 8018C1, acá hay un E318, perdón, 308, un Indura 6010. Aparece acá también un 6011. Acá miren, un 70 CU. ¿Este para qué será? Cobre, ¿cierto? Está clarito. Un 7018A1. Este es para acero de baja aleación. Y está el E309L16. Este es para inoxidable. Entonces, tal como yo lo acabo de hacer, ir primero reconociendo para qué sirve cada uno de estos electrodos. Tienen diferente color, tienen diferente revestimiento. Es el revestimiento. Ven, ahí está la varilla metálica y ahí está el revestimiento. Ese revestimiento va a cambiar porque va a cambiar también el material que permite soldar. Entonces, cuando ustedes ya lo hayan visto, analizado, van a ir a clasificar. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de esta tabla. Yo quiero que me coloquen primero
la clasificación según la norma AWS y la clasificación según la norma AWS o norma Indura, cualquiera de las dos me va a servir, es esa. Este es un E, por ejemplo, vamos a analizar ese, E6011. ¿Sí? Tipo de material. ¿Qué material suelda el E6011? Entonces tengo que ir a mi tablita arriba, voy al E6011. El E6011 permite unir o soldar aceros al carbono. Entonces voy abajo, ¿cierto? Le coloco. Muy bien, profesor. El tipo de material que suelda es acero al carbono. Muy bien, hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es la resistencia a la tracción en libra por pulgada cuadrada? Dijimos que los dos primeros números nos indican la resistencia a la tracción. Entonces yo le coloco acá, profe, 60. 60 libras por pulgada cuadrada, porque aquí me lo dice la especificación. Muy bien. ¿Cuál es la posición a soldar? La posición a soldar es el número 1. Entonces aquí yo le coloco todas las posiciones. ¿Y cómo supe? Simple, porque acá el profe lo puso. Acá el profe lo puso. Aquí dice, el número 1 me indica toda posición. Si hubiera habido un 2, es posición plana horizontal. Si hubiera habido un 3, vertical. Y así voy desglosando. Estoy clasificando. ¿Ah? Luego, el tipo de revestimiento. Ya, este es un 6011, entonces tengo que ir a mi tabla que está acá. El E6011, muy bien. El E6011 tiene un revestimiento del tipo celulósico potásico. Y voy acá entonces y le coloco que el revestimiento es celulósico potásico. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Así hay que clasificar esto. Esa es la manera. Entonces yo voy a tener claridad cuál es el uso de cada uno de estos electrodos. Y el día de mañana cuando haga mi práctica profesional o si tengo la suerte de trabajar en soldadura, yo voy a saber que hay un electrodo destinado para cada material, para cada posición. Todos ellos tienen distintos tipos de recubrimiento o revestimiento y resisten una cierta cantidad de carga. Ese conocimiento no todos los soldadores lo tienen. Yo les voy a contar una experiencia. Yo soy mecánico industrial y cuando hice mi práctica profesional, yo iba por la práctica, simplemente. Eran 3 meses de práctica, 4 meses, no recuerdo muy bien. Y durante la mitad de mi práctica, tuve que ir a apoyar al soldador de la maestranza. El soldador de la maestranza no soldaba reja. El soldador estaba ahí para hacer el relleno de piezas. Relleno de piezas. Él tomaba ejes, por ejemplo, los soldaba, los rellenaba y luego ese eje pasaba a un torno y lo mecanizaban hasta dejarlo impecable para su funcionamiento. Hacía rellenos de placa, soldaba fierros fundidos porque muchas partes de las máquinas son de fierro fundido y se rompen, se dañan y él las reparaba. Es decir, el soldador que había ahí era un gallo súper experto y manejaba todo este concepto de electrodo. Y a mí me pidieron que lo fuera a ayudar. Me pusieron de ayudante. Y ahí yo conocí la soldadura y me encantó, me enamoré de ella. Y empecé a aprender. Estuve un mes con él. Y al mes este caballero se accidentó y se tuvo que ir 3 meses con licencia. Adivinen a quién dejaron como soldador. A mí. Me pusieron a soldar y tuve que empezar a hacer los mismos trabajos que hacía él. Con acero inoxidable, con fierro fundido. Soldé placas de baja aleación también. Y la verdad que con lo poco que él me enseñó, que tiene que ver con todas estas cosas y la forma de soldar correctamente, lo hice bastante bien. Y no tenía máquina MIG para nada, no había máquina MIG, solamente era máquina arco eléctrico. Y anduve bastante bien. Entonces, es importante, ¿por qué se los cuento? Porque uno no sabe el día de mañana en qué va a trabajar. Es decir, ustedes se están preparando para mecánico, pero el mecánico industrial, siempre se lo he dicho, es una persona muy completa en cuanto a conocimiento. Por lo tanto, tiene muchas posibilidades para optar a trabajos. Y las oportunidades siempre son más, porque tú no te dedicas solamente a una cosa, sino que te preguntan, bueno, oye, ¿y tú sabes, por ejemplo, soldadura? ¿O has trabajado alguna vez en CNC?
conoce algo, ya vente para acá, y te ubican ahí, y tú das buen resultado, y te dejan ahí trabajando. Entonces, mi experiencia se las comparto, porque el día de mañana a ustedes les puede pasar lo mismo. Yo después me dediqué a la mecánica, pero aprendí mucha soldadura, y eso me gustó. Y siempre es bueno aprender de todo, porque uno no sabe en qué momento las tiene que aplicar. Después fui profesor, y ahora me dedico a enseñar soldadura también. Entonces, ¿se dan cuenta cómo en el tiempo uno sigue aplicando todo lo que aprende? Esa es la clase, muchachos. Espero que les haya gustado. Eh, Eso es lo que les tengo preparado para el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a la rueda de preguntas, ¿le parece? ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas o alcances a través del chat? Si quieren, desactivan el micrófono y me hacen las consultas pertinentes. No, profe, ninguno. ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. ¿Sí? No hay ninguna duda. Todo clarito. todo claro, profe. ¿Sí? ¿Les gustó la actividad? Está interesante, ¿no? Sí, Sí, está bueno. te entretenía. ¿Sí? Ahí están los electrodos, ¿ven? ¿Lo alcanzan a ver? Hay muchos más. Yo Sí. solamente les puse los que más se utilizan hoy en día en la práctica. Y después tenemos que ver la otra parte, que tiene que ver con los diámetros del electrodo, porque uno es el tipo de electrodo y otros son los diámetros. Hay diámetros de un octavo, 332, de un cuarto, etcétera, 516. Y ese diámetro va a ir en relación a otra cosa que es la siguiente guía que vamos a ver. Hemos ido lento pero seguro, hemos visto seguridad industrial, vimos las partes de la máquina, ustedes ya saben cómo se genera el arco, hablamos de la tierra, del portaelectrodo, de la regulación, no hemos hablado todavía porque la siguiente clase nos compete eso. Pero esta parte, ¿cómo está? Dice acá, Jan dice, profe, con la guía de priorización curricular, ¿se pueden entregar entre 2 semanas? No entendí la pregunta, no entiendo mucho, pero voy a tratar de contestarla. A ver, las guías de priorización curricular como esta se trabajan en 2 semanas. Es decir, yo hoy se la entrego para que la trabajen durante la semana y si algo quedó duda, la próxima semana en el mismo horario, en el mismo lugar, nos juntamos y la aclaramos. Si alguien entendió completo la guía, la puede hacer y mandarla de inmediato. Pero si alguien queda con duda, espera la siguiente semana o me llama o me manda un WhatsApp o un correo y yo le envío la respuesta y lo ayudo, ¿ya? Pero dice, no entiendo mucho. ¿En qué parte? ¿Qué parte ya no entendiste? ¿Qué parte para poder aclararlo? Nos quedan 5 minutos de clase. Si se corta, eh, yo después les mando la guía y les mando la clase para que la tengan. ¿Ya alguna parte en especial? ¿Todo o solamente? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué parte en especial no entendiste? Estamos trabajando con tres módulos, ¿se acuerdan? Soldadura, medición y mantenimiento. El profe Luis le hizo la de medición en la mañana y yo le hice hoy soldadura. La próxima semana me parece que corresponde mantenimiento. Ya no contestó. Dice, las guías se envían cada 2 semanas, o sea, se pueden enviar durante esas 2 semanas. Ah, sí, sí, claro. Sí, claro que sí. Sí, no hay problema. Así sí. Lo importante es que no se atrasen y que las vayan entregando. Yo encuentro que si ustedes se dedican a hacer esta guía bien, la pueden hacer en una hora, con calma, bien hecha, y van saliendo de la guía, porque tienen que estar viendo matemática también, lenguaje, inglés. La idea es que no solamente vean taller, sino que vean todas las asignaturas completas. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? No, ¿Alguna profe. otra pregunta? ¿No? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ya. Un gusto de estar con ustedes, mis niños, y esperar que estén bien, que todo se mantenga así y que empiece a bajar esta cosa poco a poco. ¿Ya? Cuídense, no salgan mucho a la calle y traten de cuidarse y cuiden a sus familias también. ¿Ya? Un Yo. abrazo. Les voy a mandar la guía y la Bien. clase en 10 minutos más, a lo que cargue el video. ¿Ya? Cuídense y traten de hablar con sus demás compañeros para que se motiven
a trabajar también y no se queden atrás en el aprendizaje. Chao, cuídense mucho. Chao, profe. Que vaya Chao. bien. Muchas gracias.